vamos a aprovechar bien el tiempo, en Primera de Tesalonicenses. En esta segunda conferencia, hermanos, tenemos que ver, observar con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacerlo de atrás o del comienzo, pero el día de hoy la clave va a ser específicamente el arrebatamiento. Pero para llegar al arrebatamiento tenemos que comenzar porque Él viene a buscarnos. Para eso tengo que saber por qué ascendió. Para eso tengo que saber por qué resucitó, por qué murió. Antes de resucitar tuvo que morir, pero también tengo que saber por qué murió. Y murió por el pecado. Entonces tenemos que comenzar por el pecado. Pero quiero literalmente, ahí está, ya estamos con la tablet. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Quiero ver específicamente un libro que aparentemente no sería escatológico, pero sí lo es. Nosotros cuando hablamos de escatología hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? Hablamos de Segunda de Pedro, hablamos de Daniel, ¿verdad? Un poco el bosquejo de los acontecimientos futuros, y Segunda de Tesalonicenses muy fuerte también, pero por lo general no estamos mirando Primera de Tesalonicenses, y cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina, sí o sí termina, hablando de la venida del Señor. Solo una pequeña observación. Nótese que el capítulo 1, todos abrieron sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Tenemos que ver, bueno, traje mucho más. No sé si se entregó un bosquejo. ¿Se entregó un bosquejo? No se entregó el bosquejo. Bien, hay un bosquejito por allí que después vamos a conseguirlo. Es simplemente una hoja 4, pero es de donde voy a partir desde el pecado hasta llegar al arrebatamiento. De todos modos, hermanos, lo que nosotros vamos a ver ahora en PowerPoint y lo que vamos a ver en A4, ¿verdad? Usted lo puede conseguir perfectamente, yo se lo paso, ¿verdad? Nada tiene copyright. Sí, los dibujos que voy a hacer tienen copyright, pero después nada tiene copyright. Solo la Biblia tiene derechos de autor, que es Dios. Después lo demás, lo que está en el disco duro de la computadora, lo que está en su mente, en mi mente, tiene que ser transmitido, dejado hacia afuera, sacado hacia afuera. Nada tiene derechos reservados. Entonces después yo les paso este bosquejito, pendrive o por correo, por WhatsApp. Hoy se puede pasar por muchos medios. Bien, en el capítulo 1, todos están en Primera Tesalonicenses. Bien, el capítulo 1 termina hablando de la venida del Señor. Si usted pone atención, dice el verso 10, capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, ya vamos a analizar este versículo después. ¿Qué es esta ira venidera? ¿De qué nos está librando? ¿Y a quién esperar? Pero nótese, el capítulo 1 termina hablando de la venida del Señor. Mire qué casualidad, el capítulo 2 también termina hablando de lo mismo. En capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Otra vez, no es casualidad, capítulo 2 termina hablando de la venida del Señor. Por eso termina el verso 20 diciendo: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pero mire qué casualidad, el capítulo 3 termina hablando también del mismo tema, la segunda venida. 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez, dicen: che, qué casualidad, ¿no? Cada capítulo termina hablando de la venida del Señor. Y capítulo 4, si usted pone atención, en el versículo 17 y 18 termina el capítulo 4 hablando de la venida del Señor. Esto es muy importante. Entonces dice 4:17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. Mira el 18, qué interesante, ¿no? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué casualidad, capítulo 4 termina hablando de la venida del Señor. Ahí llegó el bosquejo, ¿verdad? Sí. Llegó el bosquejo, muy bien. Es simplemente un bosquejo, es el que me voy a estar guiando en esta tarde. Hay muchísimo material, si ustedes después lo quieren, yo se los paso, porque lo que ustedes están recibiendo allí es apenas un bosquejo. No hay ni versículos, es simplemente el bosquejo, pero después yo acá tengo muchísimos versículos de los cuales hay mucho más material del que vamos a ver. Capítulo 5. Qué casualidad, capítulo 5 termina hablando con la venida del Señor, termina hablando de este tema. Si nosotros vamos al capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Qué interesante este concepto de la tricotomía del hombre, ¿verdad? No la trinidad del hombre, la trinidad no es del hombre, la tricotomía del hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensible para la venida. Dice para la, pero debería tener en la. Eso después lo vamos a ver. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez capítulo 5 termina hablando de lo que es la venida del Señor, porque después al versículo 26 hay una salutación allí, menciona que ha orado por ellos. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque nosotros a veces tenemos premisas equivocadas. Ustedes lo saben muy bien que si hay algo que es así oscuro es la escatología. Y como es un poco oscura a veces la escatología, faltan datos, hay cosas que a mí me encantaría que Pablo lo hubiese explicado, no explicó. Me encantaría que Juan en la isla de Patmos hubiese aclarado unas cosas, que no hubiese utilizado más de 47 figuras literarias del Apocalipsis para explicar un montón de cosas que quedan en el aire. Me gustaría que hubiese sido más concreto, que Daniel hubiese apuntado a la iglesia. Daniel no habla de la iglesia, habla de los judíos y de los gentiles. Entonces me hubiese gustado que Jesús hubiese aclarado algunas cosas más. ¿Cuántas cosas me hubiese gustado, verdad? El simple chusmerío que me encantaría saber que hay en el cielo. ¿No le ha llamado la atención que no sabemos absolutamente nada? Si alguien quiere plasmar que hay en el cielo, lo mejor sería traer un niño de la escuela dominical y que nos dibuje el cielo, que lo va a dibujar con unos palacios así de oro, calles de oro, mar de cristal. ¿Qué sabemos del cielo, hermanos? No sabemos nada. Hay una ausencia total del cielo. Hay más datos de lo que no hay en el cielo. No hay tristeza, ni lloro, ni lamento, ni esto, ni lo otro. Pero después, las descripciones que hay no solamente son escuetas, son simbólicas, son metafóricas. Tenemos un Dios sentado sobre un trono, atrás de un arco iris, que es peligroso. Su cara de jaspe, dice, oh, cara de piedra, cara de piedra. Y del trono sale un río de oro, un río de oro. ¿Te imaginas? No te cae nada. Y después los 24 ancianos y acá, yo decía, che, no me queda nada claro. No, nada. Un mar de cristal, vas a pescar con portavidrio. Calle de oro. Entonces, no tenemos datos. Si usted quiere tener datos, hable con los que fueron al cielo e hicieron unos CD. Antes hacían cassette de 60 y de 90 y contaban lo que había. Ahora, Dios le plació en su soberanía no revelar nada, porque es una expectación a propósito de Dios. Pablo estuvo en el cielo, usted lo sabe eso perfectamente. ¿Qué contó Pablo? Nada. Dice, fue dado al hombre palabras inefables que no le es posible contar. Pero lo más maravilloso de Pablo es que no contó. ¿Se imagina un uruguayo si va al cielo y Dios le dice no conteste? A la media hora el Mercosur sabe lo que hay en el cielo. Pero él no contó porque él estuvo preso. Podía haber contado, mire, estuvo preso con Onésimo, mano a mano. Y mire, Onésimo, usted que se va para la casa de Filemón, yo le voy a contar algo, no cuente. No cuente porque no puede estar en Filemón lo de la segunda venida. No cuente nada, pero yo estuve en el cielo.
No me diga, Pablo, ¿qué pasó? Me lo voy a contar. Usted, yo y el Señor. No contó nada. O sea que Pablo fue al cielo y no contó. El tipo murió unos 40 minutos cuando cayó de la ventana, ¿recuerdan? Hechos 21. El muchacho estaba cansado, decía siempre que amén para adelante, así, cabeceaba durmiendo. En una cabeció para atrás, cayó, murió. Pablo descendió, 3 pisos, desciende, lo revivió, oró, vuelve a subir. Supongo que lo sentaron más corrido de la ventana, un poquito más negro. Y Pablo siguió predicando. Si hoy pasa eso, ustedes ya saben que sea quien sea el predicador, le va a decir cállese. Tenemos un mensaje fresquito. Acaba de ir al cielo el rey. Y empieza a contar el rey lo que pasó. Hermanos, no contó nada un pico. Ni siquiera cortó la prédica de Pablo para contar lo que había visto en el cielo. Algo tuvo que haber visto, 40 minutos muertos, algo, una nube, un túnel blanco, qué sé yo, algo. No contó nada. Lázaro tuvo 4 días. Otra que falta parrillera con el Melquisedec se comió. Anduvo por todo. 4 días, Lázaro. Revivió, Cristo lo revive, no resucitó, eso lo vamos a ver después. Revivió, resurrección una sola es la de Cristo, revivió. No cuenta nada, si ustedes leen, ¿verdad? En Juan, van a ver que él sale y empieza a hablar de Cristo. Cristo se queda un poquito, después se va y Lázaro sigue predicando de Cristo. No hizo ningún CD, no hizo ningún cassette, TDK, Philips 60, cinta de cromo, no hizo ningún CD, no hizo ningún pendrive, nada. Hablaba de Cristo. O sea que él vio algo en 4 días, mamá mía, se podrá contar. No contó nada. Y a Dios en su soberanía no nos reveló absolutamente nada del cielo. Es a propósito. No intentes saber algo que cuando la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Cuando la Biblia calla, usted y yo tenemos que callar. Cuando la Biblia habla, mamá mía, te va a tener que pegarme un palazo en la nuca para que yo deje de hablar del Señor y de la Biblia. Pero cuando calla, yo callo. Che, Leite, ¿qué pasó con los peces? No sé. Y vos no sabés qué pasó aquí y allá. Y los 24 ancianos que están haciendo, no sé. Cuando yo me convertí, como está usando otro. Se ve que en un momento no levanté mi mano para adorar a Dios y alguien me dijo, en el cielo vas a estar 24 horas por 24 en la eternidad, toda la eternidad, con las manos arriba adorando a Dios. Y yo era nuevito y dije, no quiero ir al cielo. No, tiene que agarrarse una tendinitis, en la eternidad se de 24 horas es complicado, pero la eternidad así, adorando al Cordero. Yo dije, pero pará, tiene que haber otra cosa. No, vamos a estar adorando con los 24 ancianos, el fulano, el mecano. O sea, imagínense la expectación que tenía yo de entrar al cielo, ¿no? Ya me dolían los brazos antes de ir. Entonces, mucha ausencia de datos. Pero los datos que tenemos que aprovecharlos. Y tenemos que aprovecharlo bien. Y la escatología se presta para un montón de cosas. Se presta para decir lo que a mí se me antoja. Se presta para defender la postura mía porque me enseñaron así y yo voy a buscar algún versículo para defender mi postura. Se presta para no ser objetivo en la Biblia. Se presta para atraer mucha cantidad de gente porque la escatología, cuando empezás con el Armagedón y el Anticristo y acá y la gran ramera, ¿verdad? Y el monte de Megiddo y empezás acá y allá y esto y lo otro, la gente le encanta. Las 2 materias que se suman más alumnos en el seminario bíblico de fe es Daniel y Apocalipsis y sectas y religiones. Ahora, ¿vamos a estudiar análisis de Romanos? O las cartas paulinas o alguna otra carta? Ya, esa Biblia ya la conocemos, pero lo lindo es la expectación de lo que no sabemos. Ahora, hermanos, termina todos los capítulos hablando de la venida del Señor. Yo quiero ver ahora. Nosotros ya tenemos algunos versículos, no vamos a leer todos, pero vamos a mirar algunos versículos. Ahí viene, muy bien, tenemos acá
En esta placa que quiero mencionar ahora, dice, bueno, la palabra escatología, quiero más o menos comenzar como el año pasado, dando un poquito la definición. Disculpen los que estudian griego, no me salieron los espíritus suaves ni ásperos, ninguno de ellos, por causa de que no me aceptó la fuente y tenía como hacerlo. Solo griego moderno tengo aquí en la tabla. Bueno, escatos, último, final, postrero, y logos, tratado o estudio, de ahí la palabra escatología. Esa es la razón por la cual hablamos de la escatología. Bien, ahora quiero comenzar por el principio, porque si Cristo tiene que venir a buscarnos, que ahí es donde voy a poner el énfasis después del recreo, después del break, vamos a estar mirando sobre el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué tiene que venir a buscarnos? Entonces tengo que preguntar por qué se fue. Si tiene que venir, ¿por qué se fue? ¿Cuál es la razón por qué murió y resucitó? Y si Él murió, tuvo que morir por algo, no porque se le antojó, por querer ser algún mártir en la historia. Tuvo que morir por el pecado. Ahora, ¿por qué tiene que morir por el pecado? ¿Cuál es la razón? La razón es que el hombre pecó. Entonces quiero comenzar por el principio. Rápidamente, por supuesto, la Biblia enseña que el pecado se manifiesta en tres formas generales. Uno, el pecado como un acto o hecho. ¿Se logra ver bien o más o menos? ¿Podemos apagar por lo menos estas luces o se apaga todo junto? ¿Quién es el que sabe de los controles? ¿Quién está? No digan nada, yo apago. Si explota... La primera. Ahí, bien. Apaga todo. Muy bien. Bueno, yo prefiero que vean, estén mirando allí. Igual ustedes ya me conocen, ¿verdad? ¿Me conocen? Sí, ya está. Lo importante es lo que va a aparecer ahí. Bueno, en tres formas generales. Uno, el pecado como un acto o hecho. Ya vamos a ir ahí ahora. El pecado como un pensamiento, intención o motivo. Y ahí aparece Éxodo, Levítico y Mateo. Y el pecado como un estado o disposición. Bien, quiero dejar el primero para ahora lo último, para en vez de verlo primero, lo voy a ver último. Quiero ver que el punto 2 dice el pecado como un pensamiento, intención o motivo. ¿Saben, hermanos? Intención o motivo. Estamos hablando del pensamiento. A veces nos ponemos atención, esto es fácil, ¿verdad? Yo no quiero detenerme mucho en esto, pero en Mateo, le puse 3 versículos, pero voy a siempre estar citando uno, no los 3. Mateo 5:27 dice, no cometerás adulterio. Todos conocen este pasaje tan conocido. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y uno dice, pero no hay pecado. Bueno, sí, hay pecado, lo que pasa es que no llegó al estado o hecho o práctica, pero ya está el pecado. Y no nos olvidemos, por favor, justamente lo que vamos a ver, que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, en el punto número 3, dice el pecado como un estado o disposición. Y allí aparece Romanos, ¿verdad? Uno de los pasajes más fuertes en cuanto a un estado o disposición. Porque en Romanos 7, yo sé que esto va a traer a veces algunos problemas para algunos estudiantes, pero yo ahora quiero ponerme como profesor de griego y no estudiante simplemente de Romanos. Como profesor de griego jamás, nunca, pero jamás, nunca se puede admitir que Pablo en Romanos 7 está escribiendo en su estado natural como cristiano, que la mayoría de los libros dicen que él está mostrando una lucha espiritual como usted tiene, yo tengo, como todos tenemos luchas espirituales, y ahí trata de encajar, y según esta frase encaja muy bien, Gálatas capítulo 5, la lucha de la carne y el espíritu. Pero se han olvidado categóricamente que Romanos capítulo 7 no está hablando de una lucha entre la carne y el espíritu, sino que Pablo está mostrando justamente la manera incorrecta de alcanzar la salvación y santificación por medio de la ley. Hay 8 verbos, hay 7 verbos y hay un adjetivo allí que dan el énfasis, en total 8, de que sería imposible, pero literalmente imposible, y yo tiro esto para si
algunos les gusta estudiar realmente, bien de bien, pero no ir a los libros, sino estudiar la etimología, el verbo, el área de movimiento, el contexto, si hay un pasaje paralelo, el estilo literario, en fin, si les gusta estudiar bien, arranque por el capítulo 7 y jamás nunca Pablo está hablando cuando era un cristiano, sino cuando era un estricto fariseo, que el pecado lo llevaba al poder esclavizador del pecado. Quería hacer el bien, pero hallaba una ley en él, continua la ley, porque son verbos en presente continuo lineal, o participios, el pecado mora en mí, no dice moró o está morando, dice o moró o morará, dice está morando continuamente el pecado en mí. El pecado me lleva cautivo, el poder esclavizador del pecado. La palabra cautivo es enganchado de la nariz, como llevaban a los esclavos, hacia la esclavitud. Justamente, Pablo está mostrando desde Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, acerca de qué hacía la ley en su vida. Lo llevaba realmente esclavizado. Por eso en el capítulo anterior de Romanos 7 dice que el pecado no tomará control de señorío sobre nosotros. Perfectamente lo dice. El viejo hombre ya no está, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido, a fin de que no estemos sirviendo como esclavos al pecado. Pero resulta que en Romanos 7 dice todo lo contrario, que el pecado lo lleva cautivo, que el pecado mora en él, que ya no es él el que hace el pecado, sino el pecado que mora en mí. Sería buenísimo esto. Inclusive llega a decir, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. Así que si ustedes me ven pecando por allí, y ustedes me dicen, Leite, te vimos en las cámaras de la televisión que estabas robando un banco. Sí, pero yo en mi mente estaba cantando los cantos del faraón. Estaba adorando, pidiendo a Dios que no me descubriese. Que si me descubrieran, o si me descubrían, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayuden a bien. Si voy preso, sí, voy preso, pero tengo la posibilidad de enseñarle el griego a los presos que no saben griego. Entonces, era de Dios que me estuviese preso. Bueno, hemos escuchado tantas pavadas simplemente por haber leído algunos libros que dicen que él estaba mostrando una lucha espiritual como la que está en Gálatas 5. Gálatas 5. Del 16 en adelante, esa lucha la vamos a tener hasta que Cristo venga. Lo que está diciendo Romanos 7 es que él nunca va a poder hacer las cosas bien. Nunca, jamás podrá hacer las cosas bien, porque el pecado mora en mí. Y el mora es el verbo enoikeo o enoikusa, que es un participio que está diciendo que el pecado está cómodamente, plácidamente y continuamente en mí. A mí no puede ser un Pablo tan pecador escribiendo, pero los libros dicen, los libros no van a comentar jamás los verbos. Yo no he visto en todos los libros de estudio que tengo más de 3.700 libros en mi biblioteca, no he visto un solo, bueno, hay algunos que sí, pero de estos que dicen que es una lucha, Gálatas 5, yo digo, Señor, ¿por qué no hace el análisis de los 8 verbos que es Romanos 7? Sería imposible que Pablo estuviese hablando en su vida real, porque si lo analizan, ya no pueden decir que es una lucha como tiene usted, las tentaciones, usted roba papas fritas, yo robo papas fritas también. Cuando Adriana se descuida, yo robo papas fritas. Y esa carne que tenemos hasta que Cristo venga, esa lucha, ¿verdad? ¿Quién en invierno no lucha de mañana para levantarse? Te agarra sabanás. Te agarra sabanás de mañana. ¿No te suena? Te riera los pies sabanás y vos luchás entre la carne y el espíritu. Bueno, esa pequeña lucha es la que Pablo está mencionando en Romanos 7. No, hermano. Yo no vi nunca una falacia tan grande, realmente agresivo inclusive, decir que Pablo está luchando con su carne. Bueno, por eso le tiro esto para que lo estudie. Usted no debe hacer caso a nadie. Usted tiene que ser un bereano. Y tiene que escudriñar todas las cosas. Si lo hacían con Pablo, imagínense, ¿no? Si los bereanos, en Hechos 17, escudriñaban a Pablo todos los días a ver si lo que decía era verdad, imagínese con alguien que se para acá 3 horas y empieza a hablar con capaciones del griego. Usted lo tiene que hacer, pero hágalo. Pero hágalo. Porque muchos dicen, no, yo no voy a desconfiar del Leite. Por vago no lo hace. No porque me cree, por vago.
Usted tiene que hacerlo, porque eso es amar la palabra de Dios. Estudie los 7 verbos. Si no lo sabe, me manda un WhatsApp y yo se los mando los verbos para que usted lo estudie. No se le voy a dar la definición. Para que usted haga el estudio, que es imposible, literalmente imposible, que Pablo estuviese hablando en su vida presente. Hablaba como estricto fariseo. ¿No le llama la atención que cuando termina el capítulo 7, el de capítulo 8, versículo 1, el primer versículo del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Y uno dice, ¿por qué habla de condenación? Porque la ley los condenaba. Quería hacer las cosas bien. No hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hacía continuamente. Y el pecado moraba continuamente en él. En el cristiano, el pecado no vive ni cómodamente ni continuamente en nosotros, bajo ningún concepto. Si fuese así, entonces no le sirve a usted y a mí el abogado. El abogado es para el cristiano. Para el pagano no le sirve el abogado. Para el pagano, él necesita el Salvador. Para el mundo necesita el Salvador. Para usted y para mí tenemos un abogado. Por eso el verbo en subjuntivo en 1 de Juan 2:1. Si alguno hubiere cometido pecado, no es que peca. Los verbos que aparecen en Romanos son verbos de presente continuo lineal. Olvídese. La Biblia no dice para el que está pecando continuamente, no. Si alguno hubiere cometido, no es un presente de indicativo, es un subjuntivo. Y lo subjuntivo indica una idea, por eso es subjuntivo, no indicativo. Bueno, después, yo sé que la gramática es diabólica, pero ¿qué vamos a hacer? No hay otra. Entonces es un subjuntivo. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y está diciendo algo muy importante. Le voy a traducir el subjuntivo. Si alguien hipotéticamente llegara a pecar a pesar de la clara prohibición de no hacerlo, bueno, sepa que tiene un abogado. Pero para el cristiano es el abogado. Y si confieso, ahí voy a otro pasaje de Juan 1:9, que Dios es fiel y justo. Mire que dos cosas importantes en la vida, ¿no? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, a veces parecen tan sencillos los versículos, pero si no se hace un análisis correcto como se tiene que hacer, si no se está mirando la figura literaria, porque Romanos 7, versículo 14 en adelante, bueno, desde el 7 en adelante, no nos olvidemos que de los dos que utilizan el presente histórico en la Biblia, uno es Pablo y el otro es Juan. Y es un estilo literario, y están utilizando un presente histórico. De los 11 verbos presentes que hay en el griego, 11 verbos presentes que hay en el griego, hay uno que se llama presente histórico, que es el que Pablo habla en Romanos 7. También lo hace Juan. Bien, se lo dejo para que usted lo estudie. No crea, porque si usted dice, no, yo no voy a estudiar, ¿cómo voy a cuestionar al untado de Jehová? Y así me cae un meteorito. No, hermano. Le va a caer un meteorito, pero por no estudiar. Usted tiene que volver a la palabra de Dios. Fíjese cuánta excusa, ¿no? Yo miraba en la pizza. Que ese porcentaje altísimo, que decía de forma jocosa, no tengo tiempo. Eso es una excusa. Que a cualquiera que dijo no tengo tiempo, yo le preguntaría, ¿usted en este día asistió? Sí. ¿Trabajó? Sí. No conozco, es bíblico, muy bien. ¿Y usted miró la tele? Sí, no mucho. Pero mire la tele, muy bien. ¿Te comió? Sí, comí bien. ¿No podía haber recortado de la siesta, de la tele, de la madrugada, de acá, de allá, 10 minutos para leer la Biblia? Sí, eso sí. Entonces lo que dijo usted ahí, no puedo dar jefe. ¿Qué le está tirando piedra a los aviones? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo va a decir que no tiene tiempo? ¿Quién puede decir que no tiene 10 minutos de tiempo? 10 minutos para leer la Biblia. Pero eso se llama excusa. Bien, ahora me voy al punto número 1. En el punto número 1, voy a pedir que abran su Biblia porque esto es importante. Por supuesto, después voy a avanzar un poquito más rápido, pero tenemos que dejar la base de lo que está pasando bien claro. Vamos a ver este versículo. Vamos a verlo.
en Santiago. Yo voy a pedir, por favor, que me avisen cuándo tengo que cortar. Que me avisen cuándo tengo que cortar, ¿verdad? Porque hay un break, tengo que descansar un poquito, los hermanos tienen que descansar, hay que alimentarse, abajo hay un lindo refrigerio, es de Dios. Bueno, quiero que pongan atención. Quiero que miren en Santiago 1:14. Dios no tienta, no puede tentar, no puede ser tentado, no puede dar lo que no tiene. Muy bien. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, miren esta conclusión, como siguiente paso, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Qué increíble esto. Y dice algo más. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Bueno, rápidamente yo quiero mencionar 2 o 3 palabritas acá. Primero quiero que miren el dibujo. Yo voy a hacer un dibujito. ¿Qué es esto? Muy bien. Esto sí tiene copyright. De hecho, ya se lo voy a poner. ¿Verdad? Ya le puse el copyright. Muy bien, un anzuelo. Quiero que miren un poquito ahora lo que va a pasar. Hay una flecha hacia el anzuelo. En el anzuelo le vamos a poner una almeja. Eso es una almejita. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar podemos inclusive ictus. ¿Se ve? Se ve. Yo el pescadito estos son pescaditos. Ictus quiere decir pez, pero es la sigla de Jesús Christus Theos Huios Soter, nuestro Señor Jesucristo Salvador. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bien, ojo, tiene copyright, te lo pueden copiar, pero ojo. Lo que yo estoy dibujando es uno de los verbos, o 2 de los verbos más fuertes acerca del pecado. O sea, es un dibujo, pero son de los 2 verbos más fuertes acerca del pecado. La Biblia dice, en el verso 14, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, voy a dibujar en rojo, acá en el pescadito, voy a dibujar acá, algo acá, ¿verdad? Esto se llama mente, esto se llama concupiscencia, se llaman deseos fuertes. No siempre las epitumías, porque en el griego concupiscencia es epitumías, son deseos desenfrenados. La palabra epitumía viene de tumo, que es pensamiento en griego, y epi es una preposición que quiere decir arriba de o sobre de. De ahí la palabra epicentro, epifanía, epi, arriba de. Bueno, epitumías es deseos fuertes porque es epi, arriba. Pablo, cuando dijo en Filipenses 1:23, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es un deseo espectacular de estar con Cristo de parte de Pablo, pues es concupiscencia, es la palabra griega epitumías en Filipenses 1:23, es epitumías. Mayormente epitumías se inclina, ¿verdad? O concupiscencia, deseos malos. Pero hay deseos buenos, como Pablo en Filipenses, y otro versículo que hay docenas de versículos. Bien, lo que quiero mencionar, que este pescadito tiene algo rojo allí. Eso es epitumías, deseos. Todo el mundo tiene deseos y fuertes. No quiere decir que sea pecado. Jesús tuvo deseos fuertes, literalmente deseos fuertes, muy buenos, pero deseos, ay, ay, ay.
deseos que uno dice, no, que no esté pensando eso, por favor. ¿Cristo alguna vez pensó algo que no podía hacer, que era malo? ¿Sí o no? Dígalo fuerte, no escucho nada. Uno dice no. Otro dice sí. Otro le suena un WhatsApp ahí que quedó colgado. Bueno, hermanos, claro que tuvo deseos y deseos fuertes. Si él fue tentado conforme a nuestra semejanza, tiene que tener deseos. No fue un robot. Pero no solo tuvo deseos fuertes de no morir, no solo tuvo deseos fuertes de no morir, se lo solicitó al Padre 3 veces. Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús fue tentado en todo. Bien, acá tenemos la esencia de la tentación, que esto también lo tuvo Jesús. La diferencia de Jesús es que él no pecó, pero tuvo deseos. Pero deseos, él fue tentado. Hermanos, déjenme decirle algo, la palabra peirasmos, si él no es tentado, entonces no tiene deseo. Si la palabra tentación es el deseo a algo, si Jesús no fue tentado, entonces no tuvo deseos. Para ser tentado, te tienen que poner algo, porque lo que estoy buscando es la esencia de la tentación. La esencia. Dice ahora el versículo 14, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. Ponga atención. Esto acá, esto que voy a hacer acá, ¿verdad? El pescadito quiere ir hasta acá, donde está la almeja, ¿verdad? Él quiere ir hasta acá, sí o sí, donde está la almeja. Eso se llama, la palabra atraído. En el griego, esa palabra es siendo arrastrado hacia afuera. Vamos a imaginar que este pescadito es un cristiano, ¿verdad? Por eso le puse ictus. Vamos a imaginar que aquí, ¿verdad? Aquí está la cruz de Cristo. Y él sale de ese lugar porque el verbo exelcómenos tiene ex que es hacia afuera. Ex que es hacia afuera. En el español también. Yo digo éxodo. Es jodos, camino, ex hacia afuera. Éxodo. O tengo la palabra eclesía, reunión de gente afuera. Siempre que ustedes vean ex o x o con k, ustedes dicen, a ver, acá debe haber algo en el griego que indica hacia afuera. Bien, acá la palabra es exelcómenos. Él está siendo arrastrado hacia afuera, fuera de aquí, vamos a poner, fuera de esta casa que es el cielo. El pececito, el cristiano, tiene que ir solo a donde está la almeja. Porque si le ponen un revólver para que vaya, entonces eso no es tentación, eso es obligación. Esto él tiene que ir solo. Ahora, ¿cómo es que es arrastrado? Él tiene que ser arrastrado de la casa, del lugar, de donde estamos bien parados, hacia afuera, siendo arrastrado hacia afuera. De hecho, la palabra exelcómenos es un participio que lo que quiere decir no es arrastrado, no es arrastrado, siendo arrastrado. Esto es un proceso que cada día se va acercando un poquito más a la almeja. Y uno dice, ¿qué es lo que lo hace acercar a la almeja? Dos cosas: la concupiscencia, que es el punto rojo del pez, y la almeja que está en el anzuelo. Si yo pongo en el anzuelo madera, el pez no va. Si pongo plástico, el pez no va. Si pongo papel, el pez no lo voy a arrastrar. No es seducido, no es atraído, no es sacado hacia afuera. Le tengo que poner en el anzuelo lo que le gusta al pez. Entonces comienza a salir hacia afuera. Esta acción del pez moviéndose solo, nadie le dice que lo tiene que hacer, lo hace solo, su propia decisión. Ojo lo que estoy diciendo, su propia decisión, porque muchos dicen ahora, no, lo que pasa es que Satanás lo tentó. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero ¿cómo va a resistir? Pobre, Satanás mismo lo tentó. ¿Cuál era el problema? Usted va a ser tentado 30, 40, 50 veces por día. Ese no es el asunto. El asunto es cómo respondo a la tentación. Entonces, este es el primer verbo, ¿verdad? Esto acá, esta acción se llama, vamos a colocarlo aquí,
se llama exelcómenos. Y invierto en estos minutos porque después voy a avanzar un poco más rápido. Esta acción se llama exelcómenos. Bien. Pero, aquí hay algo. Este anzuelo, voy a hacer una flechita acá a la almeja. Esto se llama, escuchen, teleasómenos. Es otro participio. Ojo con esto. Esta palabra es telear, cazar, pescar con cebo. La etimología griega es siendo atraído con cebo, pescar con cebo. Es un término netamente de pesca, de atrapar, de cazar. En este caso pongo el anzuelo para que ustedes capten lo que está diciendo el griego. Yo no estoy dibujando algo que no esté representando el griego. Literalmente, pues, si ustedes pueden, supongo yo que se va a poder leer bien. No sé si se va a leer bien. ¿Se ve mejor así o así? El silencio me dice así. Bueno, lamento que no se está leyendo bien, pero se lo voy a marcar un poquito para que tengan presente algo acá, para que se lo lleven. Aquí está el verbo exelcómenos. Quiero que ustedes lo vean. Este es el verbo exelcómenos. De los que están por acá adelante, después de exelcómeno que yo subrayé, ¿se puede leer lo que dice? Siendo arrastrado hacia afuera. Eso es lo que dice, está en azul muy poquito. Bien, ahora le voy a marcar el segundo verbo, que fue el que estuvimos marcando, ¿verdad? Que es teleasómenos. ¿Alguien puede leer después de este círculo que acabo de hacer, teleasómenos, que dice? Siendo atraído, acá dice, siendo atraído con cebo. Esta es la etimología de la palabra delear. ¿Sabe cuál es la raíz? Dolos. Dolos. Pero entonces en español la palabra dolo, que hay culpabilidad y engaño, ¿sale del griego? Por supuesto. La palabra dolo, cuando hay dolo, es porque no solamente hay culpabilidad, hay engaño, hay premeditación, hay alevosía, hay un montón de cosas. Quería mostrárselo porque estos dos verbos son exactamente lo que estoy dibujando. Miren, exelcómenos, el pez se está acercando, el pez está siendo arrastrado hacia afuera de la casa. Pero el anzuelo tiene una almeja, que esa almeja es la que está haciendo de seducción. Si yo no pongo almejas, no voy a seducir al pez. Si yo pongo madera, plástico o cualquier cosa, el pez no es seducido. Y al no ser seducido, no es arrastrado. La tentación, escuchen bien, es exactamente esto. Algo va a haber en el anzuelo. Jesús tuvo cientos de cosas en el anzuelo. Cientos de cosas. Por eso fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Cientos de cosas. No trate de ver solo 3 en Lucas 4 en la tentación en el desierto, porque el verbo es y era tentado continuamente en el desierto durante los 40 días, no solo 3 veces. 3 veces se registró para indicar nuestra personalidad y nuestra naturaleza, cuerpo, alma y espíritu, nada más. Pero fueron cientos de tentaciones en estos 40 días. Ahora, si es tentación, a él le gustó la idea. Fíjese que la primera tentación es que le induce a que multiplique piedra o haga piedra en pan cuando él ya había terminado el ayuno. Entonces uno dice, si ya terminó el ayuno, pasado los cuales tuvo hambre, ¿qué problema hay en convertir piedra en pan? Si no corta el ayuno, porque si vos me decís, Satanás le hizo cortar el ayuno, no, ya terminó el ayuno. Pero además, él es un hombre, 100% hombre, siendo 100% Dios. ¿Qué problema hay que coma pan si ya terminó el ayuno? Pero además, moralmente no es malo, éticamente no rompe ningún principio, no quiebra ningún valor, nada de santidad, y le voy a decir algo inclusive, sería de mucha bendición convertir piedra en pan. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque
el mandato no venía de Dios. Dice, pero hay cosas que son entonces buenas y de bendición y no quiebran ningún principio de santidad, pero pueden ser peligrosas, sí. No se olviden que en esa tentación inclusive se tomó el Salmo 91, versos 11 y 12 al pie de la letra, citó bien, aplicó mal. Entonces la tentación fue ir al pináculo del templo y tirarse del templo de Jerusalén al templo de San Jacinto, que hay menos gente, de Jerusalén. Y si él se tira, en 8 segundos vienen los ángeles, lo sostienen, porque así dice el Salmo 91, versos 11 y 12, que agarran, te sostienen, te dejan paradito, y él en 8 segundos convierte a todo el mundo. Todo el mundo dice efectivamente, este es el Hijo de Dios. Linda tentación, ¿no? Inclusive con buena motivación, inclusive. Pero ¿cuál era el asunto? No tentarás al Señor tu Dios. O sea que Jesús fue tentado, como dice la Biblia, en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ahora, mira el versículo 15. Entonces, como siguiente paso. Yo voy a poner ahora una suma. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido. La palabra griega es sulavazo, que quiere decir unir. Concebir en el griego es exactamente igual que en el español. Sulavazo es igual que en el español concebir. Es unir. Cuando una mujer concibe, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Cuando óvulo y espermatozoide se unen, ahí está concibiendo. Después hay un proceso de gestación hasta que se ve el niño ya grande de 9 meses. Pero el pecado comenzó cuando se unió. Bueno, eso es lo que está enseñando. Ahora toma la metáfora de la vida, ya no el pescadito. Ahora dice que algo se tiene que unir. ¿Qué es lo que se une? Bueno, dice el texto. La tentación, vamos a poner aquí, la tentación más mi voluntad. Y ojo, si no hay voluntad, no hay pecado. Esto es sí o sí pecado. Esto es la palabra concebir, que es sulavazo. Por eso dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, se ha unido. Ven ahora el proceso de gestación, primero se une, después se da a luz. Pero mientras se unió y se descubrió, o salió, o se dio a luz, hay un proceso de gestación que puede ser 2 horas, 3 días, 3 años, 11 años, no sé. Él se inspiró, Santiago, en la metáfora de la vida del Salmo 7, verso 14, indicando que primero está el estado, por eso estamos mirando este tópico, que es el pecado como un acto o hecho. ¿Y cuándo comienza? Comienza cuando se une la tentación a la voluntad. Y después hay un proceso de gestación que no sabemos cuánto dura, puede ser 2 minutos o 10 años, 11. Lo que sí es claro en la Biblia, que sí o sí se da a luz. Entonces es igual a pecado. ¿Cuál fue la razón que Jesús, siendo tentado en todo, no pecó? Muy sencillo. Miren el dibujo. Él no hizo, yo voy a borrar acá, él no hizo su voluntad. Hizo la voluntad del Padre. Por lo tanto, tampoco hay pecado. El problema que estamos teniendo es que no estamos abortando el pecado. Viene el pecado en nuestra mente y todo lo que esté en la mente, lo dijo Pablo, tarde o temprano va a salir. Usted es y yo soy lo que está en la mente. Es cuestión de tiempo, plata u oportunidad, pero va a salir hacia afuera. Entonces, quería dibujar esto porque exactamente este anzuelo, lo que está en el anzuelo es teleasómenos, que es el cebo, porque es atrapar y seducir con cebo, y es exelcómenos, salimos del lugar donde no nos podemos mover y empezamos a caminar lentamente. Por favor, nunca vaya a pensar que esto es rápido. Siempre hay metáforas de que es lento, tanto aquí con el anzuelo, tanto Hebreos 2.1 como un barco, utilizando el verbo pararreo en Hebreos 2.1, es necesario poner mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ustedes saben lo que yo voy a dibujar acá, ¿eh? Miren lo que dibujé. Miren lo que dibujé.
Hebreos 2.1. No sea que nos deslicemos. La palabra pararreo es el movimiento más lento de un barco. O sea que este pequeño movimiento aquí, en este barco, de 1 centímetro, mañana son 10 centímetros, y pasado son 3 metros, y la semana que viene son 8 metros, y para el mes que viene ya son 1 kilómetro. El asunto que después vamos a llegar rápidos y se viene la catarata, porque el término de Hebreos 2.1 es: se movió lentamente. Es necesario poner mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y ese no sea es una condición que indica sí o sí te vas a deslizar cuando pones poca atención a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué todo esto que tiene que ver con la parte escatológica? Y la parte escatológica, esta es la clave. Porque si Él viene a buscarnos es porque murió. Si murió, murió para redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De esto que estoy dibujando ahora. Él redimió nuestra vida del pecado. Pero lo primero que tenemos que saber es cuidado con el pecado, hermanos. Porque algunos dicen, bueno, ya está. Yo acepté a Cristo en el año tal, el año tanto, así que no importa cómo viva. Sí que importa cómo viva. Debemos de mantener la santidad, debemos de mantener lo que la palabra de Dios nos pide, ¿verdad? Vivir una vida consecuente a la palabra de Dios, no queriendo enredarnos en los negocios de la vida a fin de no desagradar a aquel que nos tomó por soldado. Bien, este barco es Hebreos 2.1, pero en 2 de Pedro habla de que aquellos que habían sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo ahora están enredándose lentamente, como la lana que se va enredando, el manojo de lana, y su postrer estado viene a ser peor que el mismo. Por eso, todo es lento, muy lento. No piensen que hoy se está adorando a Dios y mañana se cayó en pecado y dicen, ¿cómo es posible? El sábado estaban y ahora el domingo. No, nunca es de la noche a la mañana. ¿Me avisan cuando tengo que cortar, por favor? Bien, yo sigo. Si a mí no me pegan zapatazos, yo sigo. Bueno, ahora, muy bien, vamos a la siguiente placa. Yo quería dejar bien claro estos 3 tópicos que estamos mirando aquí en este pasaje, ¿verdad?, de Santiago 1:13 al 15. Recuerden, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En la segunda placa quiero mencionar esta es la que estábamos mirando. En esta otra placa, el origen del pecado, no voy a detenerme a leer los versículos, ya tenemos presente cuándo comenzó el pecado, ¿verdad? En el universo comenzó con Satanás, en la raza humana comenzó con Adán, ¿verdad? Allí menciona Romanos 5, que un hombre pecó, ¿verdad? Pero por el otro lado vino la salvación, por el pecado entró por un hombre que es Adán. Génesis 3:6, es muy importante en esto del origen del pecado entender en Génesis 3:6 que Satanás no apuntaba a la desobediencia solamente. Ese es un gravísimo problema que estamos teniendo hoy, aún dentro de nuestras iglesias evangélicas. Porque si yo digo que Satanás solo apuntaba a la desobediencia de Adán y Eva, estoy dejando la premisa número 1 por la cual Satanás quiere tentar a Adán y Eva. La tentación iba apuntada no a la desobediencia, escuche bien, sino al rompimiento de la situación de dependencia con Dios. Vuelvo a repetir, si Satanás logra que el hombre no necesite de Dios, ya está. Entonces apunta al rompimiento de la situación que tienen Adán y Eva con relación a su Dios. Si puede quebrar eso, ya está. Y lo logró, porque le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dice, no, mire, don Sata, usted le está errando, porque usted, Satanás, le está tergiversando las palabras. Yo digo, de todo árbol del huerto podemos comer, pero de este no, porque morimos. Y él dice, no moriréis. Sí, te digo que sí, no moriréis, sino que sabe Dios, acá está colocando de propósito Dios, y duda e incertidumbre, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
¿Cómo? Sí, te voy a explicar, Eva, porque vos sos muy nuevita. Era nuevita. Era primera. Yo te voy a explicar. Sí, que sabe Dios que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Él. Está diciendo, Dios les tiene envidia, por eso les prohibió comer. No van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como Él. ¿Ser como Él? Sí. ¿Podemos ser como Dios? Sí. ¿Conociendo un montón de cosas y ya no dependemos de Dios? Sí. Listo, venga. Ahora, perdóneme, voy a meter el dedo un poco en la llaga. ¿Sabe lo que se está diciendo hoy? Usted es grande, usted es poderoso, usted es más que vencedor, usted es cabeza y no cola, usted tiene mentalidad de rey y milagros creativos, usted sueña de palabra recta. No sé qué, pero sueña. Usted tiene que visualizar, confesar, decretar, reclamar, pactar, y usted tendrá lo que está pidiendo, y Dios está obligado a darle lo que sus hijos piden, porque usted es su hijo y es hijo del rey. Usted es grande. Mírese al espejo. Yo me miro al espejo y visualizo: Leite no está gordo, Leite no está gordo, Leite no está gordo. No funciona. No funciona. Hermano, usted es grande y poderoso. Inclusive, si hace fuerza, saque el gigante que está dentro suyo. Usted va a ser más que vencedor. Y 50 minutos así, hermanos, es una barbaridad. Grande, poderoso, mentalidad del reino, y esto y lo otro, y vas a soltar palabra rema y palabra bendición, y acá y allá. Ay, hermano, imagínate 2 horas escuchando eso. Vos sabés cómo salís, partís los cuchas, los partí al medio, ¿sí? Y llegás a tu casa y te pregunta el patrón: ahí, Héctor, ¿cómo estuvo el culto? El culto, una barbaridad. Visualicé, confesé, decreté, reclamé, pacté. El humano, pero pacté, no importa. ¡Ah! No sabés, no tenemos problema, negrita. Bueno, mirá, visualizá bien porque mañana hay fecha de corte. Tratá de confesar positivamente porque acaban de echarte del empleo. Y a ver si reclamás el Dinemobrón porque tu hijo está enfermo y no tenemos plata para el Dinemobrón. Ah, y llegó una cuenta que le tengo que pagar mañana. ¿Sabes cuánto duró toda la pavada de 2 horas antes? Nada, como manteca en un hocico de perro. Nada duró. Lo peor, no se van a agarrar con aquel, se van a agarrar con Dios, porque van a decir: Dios, vos me prometiste por el profeta que yo iba a tener un Mercedes-Benz y una bicicleta Graciela pinchada. Y vos me prometiste una mentalidad de reino, y ahora me prometiste que iba a hacer luz en mi casa y resulta que me corta la luz mañana. Y me prometiste esto, Dios, vos me prometiste esto, Dios, por el profeta y por el apóstol me prometiste esto, y ahora no tengo nada. Se van a agarrar con Dios. Y Dios dice, ¿sabe qué hace Dios? Dice: a mí, a llorar el cuartito. Yo te he enseñado lo que es vivir del evangelio, no del evangélico. Los únicos que pueden vivir del evangélico son los que trabajan en el sanatorio evangélico, como doctores, enfermeros, administradores. Ese es el problema. Seguimos un poquito más. El universo empezó con Satanás, por eso dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿ven? No dice pecó, peca, presente, continuo, lineal, peca del principio, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. B, en la raza humana comenzó con Adán, y C, en el individuo se origina en el corazón. Ustedes saben muy bien ese pasaje de Marcos, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, bla, 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 y hay toda una lista allí impresionante. Bien, en la siguiente placa dice la encarnación de Cristo. Bueno, acá no es tan difícil esto, solo voy a leer un pasaje. Dice la versión 60, dice, las escrituras enseñan que el Cristo preexistente llegó a ser hombre, fue hecho carne. En realidad, el verbo ginomai no es fue hecho carne. Eso les encanta a los testigos de Jehová, decir que alguien lo hizo a Cristo. No. Se hizo carne voluntariamente. Ve,
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como dice así Gálatas, y Romanos, ¿verdad? Ese pasaje conocido de Romanos que dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, no tenemos el pecado en la carne de él. Bien, seguimos otra placa, y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:6. Hermanos, cuidado con Filipenses 2, 6 y 7, porque hay que tener cuidado en este tema, lo quiero dejar claro, cuando dice que, en el griego dice morfé teos, morfé dulo. Morfé es forma. Forma siendo en forma de Dios. Escuche bien, el verbo siendo en forma de Dios indica siendo o existiendo. Siempre fue Dios. Yo sé que esto cuesta ver a Jesús de chiquito, nos cuesta verlo como Dios. Si usted ve a Dios envuelto en pañales, dice, qué raro, sí, y que se hace pipí, hace popó, llora, le duele la pancita, ¿usted piensa que a Jesús no le dolía la pancita chiquito? Él se autosanaba, se ponía la mano así en la pancita y se sanaba. Hermanos, fue un niño normal, 100% igual a nosotros, de carne y hueso, con nuestras emociones. Lo dice Filipenses, lo dice Hebreos. Entonces cuesta ver a Dios siendo, ¿verdad?, hombre, pero fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora, cuidado, cuando Él hizo los milagros aquí en esta tierra, lo hizo como dependencia al Espíritu Santo y al Padre. Tenía todos los dones, por eso podía saber lo que estaban pensando, por eso podía hacer un montón de cosas. No había limitación en Él. Las limitaciones estaban supeditadas al Padre. Él en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Te ha leído eso o no? ¿Alguien sabe por qué no pudo hacer milagros? ¿Qué dice el texto? Por la incredulidad de los que estaban en Nazaret. Y uno dice, pero no puede haber nada imposible para Cristo si Él es Dios, pero está supeditado al Padre. Y respetaba el libre albedrío. Si ellos no quieren, no, bueno, muy bien, allí lo tienen. Pero igual el amor y la misericordia estaba. De los 10 leprosos, 9 no quisieron saber nada de Cristo. Yo soy Cristo, hago así, pum, lepra. Pero de botón. No, Jesús dijo, ya está, misericordia, necesitaban sanidad. Uno solo fue y dio gracia. Y le preguntó, ¿dónde están los 9? No está preguntando para saber dónde están los 9, porque el mismo Jesús los mandó al sacerdote. Ya sabe dónde están. Simplemente quería mencionarle a ellos y a este de que uno solo había sido agradecido. Hermanos, Filipenses 2:6, hay que entender y enseñarlo bien, que Él fue siendo en forma de Dios, no estimó estar con la gloria de Dios, sino que tomando forma de siervo, de esclavo, dulos en la palabra, entonces quiere decir que Él se hizo hombre, sí. Si Él no se hace 100% hombre, no me puede representar. No me puede representar jamás, porque tiene que representar a los hombres. Si Él no fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, entonces no es mi representante de vida. ¿Te recuerdas lo que yo decía en la conferencia pasada de este libro que se llama La Hipnosis de Dios? Que dice que Jesús no fue tentado, Él fue solo probado porque Él no pudo ser tentado, porque Él no podía pecar. Y lo argumenta con un montón de versículos fuera de contexto. Y yo lo escribo al libro y le digo, no señorito, no es que no podía pecar, Él decidió no pecar por obediencia al Padre. Porque si Él no podía pecar, entonces Lucas 4, esto es una gran fábula que lo único que hace es contar una historia. No me representa un Cristo en la tierra resistiendo al enemigo, sometiéndose al Padre, ¿verdad? Y el enemigo huyendo. No me representa. No tendría que hacer caso de un montón de versículos. Bien, el punto D dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, escuche esto, de lo mismo. Cuidado que cuando hablamos de lo mismo es exactamente carne y sangre. Tiene que ser exactamente igual a mí, porque entonces, vuelvo a repetir, no es mi representante de vida. Inclusive algunos dicen que Jesús algunos milagros lo hizo como Dios. Si Él hizo algunos milagros como Dios, entonces me mintió, porque Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Quiere decir que si Él lo hizo como Dios, me mintió, porque yo no soy Dios, no la voy a poder hacer
nunca, pero lo hizo como hombre con dependencia al Espíritu Santo y al Padre. Bien, el siguiente pasaje habla de la necesidad de la muerte de Cristo. Ya lo sabemos también, Cristo se impuso a sí mismo, nadie lo condenó, voluntariamente. La necesidad de su muerte no fue impuesta sobre él por el destino o las circunstancias. Hermanos, allí en Hebreos, que no lo voy a leer, pero es muy conocido, dice que sacrificio y ofrenda por el pecado no hiciste. ¿Recuerdan eso? Mas me preparaste cuerpo. Estaba todo diseñado por parte de Dios, esto no es casualidad. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, en el rollo, ¿verdad? El libro que está escrito ahí, está citando el Salmo 40. Bien, esto no es un plan B que nosotros tenemos para nosotros, ¿verdad? O que Dios tiene para nosotros. No, yo he escuchado a algunos judíos mesiánicos decir, me lo dijeron a mí, ¿no? Ustedes los gentiles son salvos gracias a nosotros los judíos. Yo dije, no me diga, ¿de dónde sacás? Sí, porque por la desobediencia de los judíos vino la salvación de los gentiles. Y yo le dije, leíste mal la preposición griega. No es por la desobediencia de ustedes, sino con la desobediencia. En el griego está diciendo, no es que por causa, mire esto, no es que por causa de ellos que desobedecieron, Dios se volvió a los gentiles. ¿Saben que somos nosotros? Plan B. Se ve que un querubín y una manija. Y le dijo, Dios, viste que el judío no te acepta. No me acepta, y yo voy a quedar pegado. ¿Quién agarra? Y no sé, plan B. ¿Cuál es el plan B? Y me dedico a los gentiles. Dale. No hay mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo pegado me voy a quedar. Alguien tengo que salvar. Entonces el plan B se volvió a los gentiles. Una locura. Éxodo y Génesis ya estaba. En Éxodo vemos todo lo que es la Pascua, ¿verdad? Pero en Génesis le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que no hay plan B, porque no es por la desobediencia de ellos, sino conjuntamente ustedes van cayendo, paralelamente Dios va salvando. No tiene nada que ver que el judío haya sido desobediente. Dios ya tenía el plan de dos pueblos hacer uno, su iglesia, la esposa. Eso es nuestra vida. Seguimos. Ahora, dice el Señor mismo, ya lo vimos, acá, debía morir para cumplir las profecías, como dice Mateo 26. Recuerda que en Mateo 26, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco. ¿Alguien sabe por qué le cortó la oreja a Malco? Porque se corrió Malco, hermano. ¿Usted piensa que le apuntó a la oreja de noche? Mire, mucha puntería tenés que apuntar a la oreja, porque la oreja vos tenés que meter la espada entre el cuero cabelludo y la oreja. De noche, ¿cómo hacer? No. Le cortó la oreja porque se corrió 10 centímetros el tipo. Porque iba al medio. Él iba a hacer plum al medio. Entonces, ¿qué dijo Jesús? No, espada muere, esto no es así. Y de repente le dice esta frase en el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las profecías de que es necesario que así se haga? Pedro, si yo quiero me salvo, puedo mandar muchos ángeles que me salven, pero las profecías se tienen que cumplir, sí o sí. Interesante esto, hermano. Seguimos. Debía morir para hacer que los hombres vivan. El significado de la muerte de Cristo. Acá dice, ¿cómo interpretamos la muerte de Cristo? Él murió, eso es un hecho, pero ¿qué significa? La Biblia revela el significado de la muerte de Cristo por medio de varios términos e ideas. Ponga atención, un rescate, la palabra es lutrón, o sea, el precio que se paga por rescatar. B, una redención, apoludrosin. Está faltando un espíritu suave, pero ya le dije que mi tablet no me aceptó la fuente. Este apoludrosis, o sea, una liberación obtenida por la entrega de un precio. Era el precio que se daba de rescate por un esclavo, que por lo general era con oro y plata. Por eso Pedro dice, no es con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahora, el significado de la muerte de Cristo
Bueno, seguimos teniendo aquí el sacrificio pascual. Espera un poquito que... Bueno, ahí dice rescate, redención. Esta placa ahora dice el C, un sacrificio pascual. La palabra griega Pasca es Pascua, por supuesto, no es Pesaj, Pesaj es la palabra hebrea, Pasca es la palabra griega. El pasar por encima, o sea, un sacrificio que protege del juicio. Y allí aparece, por supuesto, aquel famoso versículo cuando Pablo rezó a la iglesia que la iglesia había permitido al muchacho que anduviese con su madrastra. Entonces, aplicó la severa disciplina en los versículos 4 y 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, expulsado de la iglesia, con el propósito final, propósito final, de que su espíritu sea salvo. No vaya a confundirse que el que sufre es salvo, no. La idea es que sufra fuera de la iglesia, que le vaya mal, de alguna manera, que sufra, para que vuelva arrepentido, como en 2 Corintios volvió arrepentido. Pablo lo perdonó, lo aceptó y la iglesia no lo quiere aceptar. Bueno, como siempre la iglesia de Corinto iba a contramano en todo. Pero cuando él rezonó de esta manera, él sigue rezonando acerca de no debieras haberlo lamentado, ustedes son nueva levadura. Y de repente aparece el versículo del capítulo 5, verso 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura. No le estoy hablando al joven. La reprimienda más grande es a la iglesia que permitió al joven que anduviese con su madrastra y no pasaba nada. En el griego dice que están hinchados. En la versión 60 dice vosotros estáis envanecidos. Debieras haberlo lamentado, pero están envanecidos. En el griego dice hinchado, agrandado de tener un caso de inmoralidad que no lo tenían los demás. Increíble. Y ahora me dice limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois y levadura, porque nuestra Pascua, aquí está Cristo Jesús, ¿verdad? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Siempre hablando de un sacrificio pascual. Un dato que lo vamos a ver después del descanso, pero es un dato que se lo adelanto. Jesús muere el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, lo crucifican al mediodía, tal cual como decía la profecía, tal cual como la profecía se cumple al pie de la letra, la profecía de Zacarías, la profecía de Zacarías 9, la profecía de Daniel 9, se cumple todo al pie de la letra, tiene que entrar el día de Nisan, tiene que morir el 14 de Nisan, pero lo que más impresiona es el horario, porque el 14 de Nisan, que era anterior a la Pascua, mandan a Jesús a las 3 de la tarde, o mejor dicho, muere Jesús a las 3 de la tarde, que es la hora novena, era la hora donde todos los judíos mataban el cordero pascual. Todos los judíos están matando el cordero pascual para comerlo a las 8 y algo, porque a las 6 se terminaba el día, lo tenían que comer rápidamente porque era Pascua, lo comían de pie antes de los 20 minutos para que no le ayudara la masa, aunque no tenía levadura, igual la harina leuda. Entonces todo era rápido, pero impresiona el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, que vendría a ser el miércoles. Lamento a los católicos que nos invadieron y nos colocaron un montón de cosas y lo del Viernes Santo. Eso fue votado en un concilio, por supuesto, y como vinieron acá y nosotros estábamos sacando agua con la cuerdita y cazando con la tacuara, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y ya tenían unos cuantos concilios cuando se aparecieron acá. Entonces estaba Viernes Santo y el Viernes Santo del que viene cae domingo, ¿verdad? Bueno, ahora pongan atención, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, cuando están matando todos los corderos, Cristo murió como el cordero pascual. Exactamente el día y la hora, cumpliendo la profecía de Daniel 9, cumpliéndose la semana 69 de Daniel, que lo vamos a hablar después, la semana 69 de Daniel, el Mesías príncipe entrando a Jerusalén, por eso entró el día de Nisan, decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el rey de los judíos, todo al pie de la letra. Es increíble, impresiona los datos, cómo se cumplió al pie de la letra. Por eso no pudo morir nunca un Viernes Santo, sino un miércoles entre las 2 tardes, porque el jueves, dice Juan 20, era Pascua y no hacían nada. Jueves, feriado, viernes compran las especies aromáticas, sábado descansan conforme a la ley de Moisés y domingo temprano van y no están. Esa es la secuencia perfecta que dan Lucas y Juan, pero perfecta. Lo que pasa es que los católicos nos metieron Viernes Santo y está bien. Morfamos igual. Seguimos un poquito más. Entonces el punto D dice una propiciación.
gira exterior, aplacar o hacer aceptable, o sea, una ofrenda que satisface a un Dios justo. El gira exterior es lo que estaba en el propiciatorio, era el propiciatorio, que era la plancha de oro que iba arriba del cobertor que iba en el arca. Él dice allí en Romanos 3, en Juan, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, y la propiciación es que Él nos amó, y realmente, hermanos, fue nuestra propiciación, o sea, aceptación, cobertor, la cobertura, donde no la cobertura de chocolate que te dan los apóstoles hoy, porque vienen muchos apóstoles y profetas y te dan una cobertura que es de chocolate, peor, sin chocolate, que es grasa. Bueno, yo estoy hablando del cobertor como propiciatorio que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y el punto E dice una reconciliación. Aquí está la palabra catalazo, cambiar o ser, o sea, una ofrenda que cambia una situación, como dice Romanos. Estando reconciliados con Cristo, seremos salvos por su vida. Muy importante esto. Bien, ¿cómo estamos de horario? Muy bien. Hacemos una pausita, nos queda ahora para ver los resultados de la muerte y el arrebatamiento. Específicamente, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes no se van? Y un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausita.